Fue más directo, como si quisiera colocar una señal luminosa en mitad del camino para quienes ya daban por supuesto que el brasileño iba a dominar Europa desde el día 1. Y el mérito de su intervención radicó en que no necesitó desacreditar al jugador ni rebajar la ilusión. Lo que hizo fue ofrecer una lectura diferente, más profunda, más cruda quizá, pero también más real. Dijo que el talento sin contexto puede parecer engañoso, que el fútbol juvenil está lleno de espejismos y que la clave para entender a Endrick no es preguntarse cuánto puede brillar, sino cuánto puede resistir. Añadió que para un chico que cruza océanos con 17 años, lo verdaderamente difícil no es marcar goles, sino sobrevivir a todo lo demás. Y ahí, en ese todo lo demás, depositó un peso que se sintió como un jarro de agua fría en los pasillos del Bernabéu. Porque todo lo demás incluye expectativas desorbitadas, comparaciones permanentes, prensa insistente, un vestuario lleno de estrellas y un club que vive obsesionado con ganar siempre. Es un escenario imponente incluso para veteranos, así que imaginar a un adolescente lidiando con eso no es precisamente una escena relajante. Xavi lo sabe porque ha visto decenas de jóvenes promesas desaparecer entre la presión, los halagos precipitados y la falta de paciencia. Y lo dijo sin rodeos, algunos llegan preparados, otros no. Y la diferencia entre una cosa y otra no se aprecia en vídeos de YouTube ni en compilaciones de regates editados con música épica. Lo más inquietante para el madridismo fue cuando señaló que Endrick es un jugador cuyo potencial depende más de su entorno que de su talento. Es decir, que su éxito no está garantizado por naturaleza, sino que será el resultado de cómo se gestione cada paso de su evolución. Y ahí es donde su mensaje pareció tocar un nervio sensible. Porque el Real Madrid tiene un historial dual. A veces protege y desarrolla a jóvenes hasta convertirlos en leyendas y otras veces los lanza al vacío con una fe ciega que termina estrellándolos. Así que, cuando Xavi afirmó que la verdadera prueba para él será su capacidad de adaptarse a decisiones que no siempre tendrá en sus manos, más de uno entendió que estaba apuntando al club blanco sin necesidad de nombrarlo. La entrevista empezó a circular y los aficionados compartían fragmentos con una mezcla de inquietud y fascinación. Algunos interpretaban las palabras como un aviso velado, otros como una advertencia directa. Y aquí viene la parte interesante. Xavi no habló desde la crítica, sino desde la responsabilidad. Su tono era el de alguien que sabe lo que ocurre cuando un jugador excepcional se ve atrapado en un club gigantesco que no tiene tiempo para esperar a nadie. Y lo que vino después fue aún más punzante, porque añadió que un jugador joven no debería ser definido por su fichaje, sino por su proceso. Esa frase, tan sencilla, tan elegante, tuvo un efecto inmediato. Varios analistas la repitieron en tertulias y programas, subrayando como quizá en Madrid se había adelantado demasiado en su entusiasmo. No porque Endrick no valga lo invertido, sino porque la inversión crea una sombra gigantesca sobre un chico que aún está aprendiendo a ser futbolista profesional. Y en ciertos sectores del madridismo más analítico, la reflexión de Xavi cayó como una especie de recordatorio incómodo. Que no todo talento precoz se convierte en estrella automática. Las redes se llenaron de debates, algunos constructivos, otros más viscerales. Y en medio de esa marea de opiniones apareció otra idea que Xavi había puesto sobre la mesa. Endrick tiene una potencia que impresiona, pero todavía no tiene definidas las zonas de su identidad futbolística. Es decir, es explosivo, rápido, valiente, pero no está claro si será delantero centro puro, extremo, segundo punta o algo híbrido. Y esa indefinición puede ser una ventaja o un problema, dependiendo de quién lo guíe. El mensaje implícito era evidente. El Real Madrid deberá ser quirúrgico en cómo lo utiliza, cuando lo expone y en qué roles lo hace crecer. Aquí conviene recordar que Xabi Alonso es un entrenador que ha demostrado una capacidad sobrenatural para identificar talentos y desarrollar patrones de juego que potencian las virtudes de cada jugador. Su opinión, por tanto, no es la de un comentarista más, sino la de alguien que conoce el fútbol desde el césped y desde el banquillo. Por eso sus palabras resonaron con tanta fuerza, y en este punto, si tú que estás escuchando ya notas cómo te empieza a picar la curiosidad por lo que viene, dale al botón de suscribirte, que esto no te lo va a contar ningún telediario tradicional y aún queda mucha tela por cortar. Volvamos a Xavi. Lo más llamativo llegó cuando habló del riesgo emocional. Dijo que los jugadores jóvenes suelen dominar el balón antes de dominar sus emociones, y que el salto a un gigante europeo puede alterar esa ecuación. Y agregó un comentario que muchos interpretaron como una especie de diagnóstico adelantado. La presión no es un enemigo, pero sí es un animal que debe saber alimentar. Una metáfora fina, precisa, que describía a la perfección el ecosistema madridista. En Brasil, medios locales replicaron la entrevista y la debatieron con intensidad.
Algunos se tomaron las palabras como una crítica a la manera en que Europa maneja a los jóvenes, otros como un llamado a la calma para quienes ya imaginaban a Endrick compitiendo por el Balón de Oro en 2 años. Lo interesante es que varias voces brasileñas coincidieron con Xavi en algo fundamental. El chico es un diamante, pero la forma de tallarlo será decisiva. Mientras tanto, en Madrid se respiraba una mezcla compleja de ilusión y preocupación. El club confía en su estructura, en su capacidad de integrar a jóvenes talentos, pero tampoco es ajeno al hecho de que el vestuario está lleno de figuras consolidadas y que cada minuto de juego cuesta más de lo que parece. La llegada de Mbappé, la consolidación de Vinicius y la madurez de Rodrigo conforman un escenario donde Endrick podría brillar o perderse en el ruido. Y Xavi, con su habilidad para decir mucho con pocas palabras, puso el foco justo en ese punto delicado. Es verdad que algunos titulares exageraron, presentando la declaración como una crítica devastadora. Pero quienes escucharon la entrevista completa entendieron que el mensaje no era destructivo, sino preventivo. Una invitación a reflexionar antes de permitir que la maquinaria mediática convierta cada partido de Endrick en un juicio público. Un recordatorio, en definitiva, de que incluso las promesas más espectaculares necesitan tiempo, paciencia y claridad. Y mientras las reacciones crecen y los análisis se multiplican, hay algo que conviene no olvidar. Xabi Alonso no es un comentarista, ni un periodista, ni un exjugador retirado al que le gusta opinar desde la distancia. Es un entrenador de máxima élite, cuyo criterio es respetado tanto por directivos como por futbolistas. Así que cuando lanza un mensaje así, no es casualidad, ni improvisación, ni ganas de generar polémica. Lo hace porque sabe que, en el fútbol, la verdad incómoda a veces llega de quien menos la esperas. Si tú también quieres seguir desentrañando estas historias que parecen pequeñas pero esconden todo un universo futbolístico, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después de esto también va a dar que hablar, y mucho. Y mientras tanto, el Madrid tendrá que digerir lo que Xavi insinuó sin necesidad de mostrarlo como una alerta roja. Tendrá que pensar cómo construir un entorno en el que Endrick pueda aprender sin carga excesiva, cómo permitirle fallar sin que un estadio entero lo juzgue, cómo darle un rol sin ahogarlo en expectativas. Porque, al final, el verdadero mensaje de Xabi Alonso no fue sobre Endrick, ni sobre Madrid, ni sobre Brasil. Fue sobre la verdad más antigua del fútbol moderno, que un talento extraordinario no se convierte en estrella por su explosividad, sino por su capacidad de sostenerse en el tiempo. Y esa verdad, dicha con la calma y la precisión quirúrgica de Xabi Alonso, fue suficiente para congelar el pulso de un club acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Y esa verdad, dicha con la calma y la precisión quirúrgica de Xabi Alonso, fue suficiente para congelar el pulso de un club acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Y lo más inquietante, o quizá lo más fascinante, es que esa verdad no estaba escondida en ningún archivo secreto ni en el despacho de un ojeador obsesionado con estadísticas avanzadas. Estaba ahí mismo, delante de todos, aunque la mayoría prefería no mirarla demasiado de cerca. Porque aceptar que un talento descomunal no garantiza un destino glorioso implica enfrentar una parte del fútbol que suele incomodar, incluso a quienes viven de él: la absoluta fragilidad del futuro. Esa fragilidad de la que hablaba Xavi no es solo deportiva, sino mental, emocional, sistémica. La fragilidad del entorno que rodea a un chico de 17 años que aterriza en un mundo donde cada palabra que dice puede convertirse en titular, donde cada gesto que hace puede ser analizado por tertulianos con lupa y por aficionados que creen conocer su psicología porque vieron un par de partidos suyos en directo. Lo que Xavi estaba intentando subrayar, sin caer en dramatismos, era que un talento así no está hecho de certezas sino de posibilidades. Y las posibilidades son volátiles. Un día parecen inevitables, al siguiente parecen inciertas. Ese es el mapa real al que se enfrentará Endrick. Cuando Xavi hablaba de sostenerse en el tiempo, estaba apuntando a algo aún más profundo que la resistencia a la presión o la capacidad para adaptarse a una cultura distinta. Hablaba del tipo de madurez interior que no se entrena con balón, la que se forja en la relación con entrenadores, en el aprendizaje silencioso de convivir con responsabilidades nuevas, en la inteligencia para identificar qué voces escuchar y cuáles ignorar. Es ese ajuste fino, casi imperceptible, lo que separa a quienes prosperan en un gigante como Madrid de quienes terminan siendo un capítulo más en la lista de promesas olvidadas. Los entrenadores de élite saben que el talento es solo un punto de partida. Pueden verlo en la forma en que un jugador se comporta en un rondo, en cómo camina después de perder una jugada, en esa mirada rápida que lanza hacia el banquillo cuando algo no sale bien. La madurez real no tiene nada que ver con la edad, y Xavi lo sabe mejor que nadie.
Por eso sus palabras sonaban casi como la voz de alguien que ya ha visto demasiadas veces cómo el entusiasmo colectivo se convierte en una trampa. Imaginar el impacto de esa reflexión en Madrid es sencillo si se entiende cómo funciona el club. Es una institución que vive entre la gloria inmediata y la exigencia permanente. Allí no existe el «ya aprenderá», porque cada partido es un escaparate mundial y cada error se mide con la severidad de una lupa industrial. Y lo que Xavi puso sobre la mesa, con su estilo casi clínico, fue la pregunta incómoda. ¿Está el Madrid preparado para proteger a Endrick de sí mismo, de su hype, de todo lo que conlleva su llegada? Y más aún, ¿está preparado para darle el tiempo que necesita, aunque el entorno exija resultados instantáneos? La garganta colectiva del madridismo se tensó un poco al escucharlo. No porque la afición dude del jugador, sino porque reconocieron que el mensaje tocaba la fibra de algo que normalmente no se verbaliza. La idea de que incluso una joya puede romperse si se la expone demasiado pronto o demasiado rápido. Xavi habló como quien conoce los cimientos reales del fútbol, esos que no aparecen en las portadas ni en los anuncios, los que se construyen a base de conversaciones privadas, sesiones de entrenamiento donde el ego se depura y decisiones que marcan la carrera de un joven en silencio, sin cámaras. Y es que cuando mencionó que el éxito de Endrick dependerá del entorno, muchos entendieron que no se refería solo al club, sino también a la gente que le rodea fuera del campo. La familia, los representantes, los amigos que viajan con él, los nuevos amigos que hará en España. Todo eso configura una red invisible que puede sostenerlo o hundirlo. Un talento precoz necesita raíces, referencias, límites claros. Y si falta alguna de esas piezas, el resto tiembla. Xavi estaba recordando que el fútbol de élite no se basa solo en la fuerza de las piernas, sino en la fortaleza del carácter. Al describir esa tensión entre potencial y entorno, estaba invitando a imaginar cómo se sentirá Endrick cuando pise Valdebebas por primera vez, cuando entre en un vestuario donde algunos llevan más Champions que el años de vida, cuando tenga que encontrar su espacio entre jugadores que ya tienen su jerarquía firmemente establecida. No es una cuestión de talento, es una cuestión de adaptación cultural, emocional y hasta simbólica. El Madrid no es solo un equipo de fútbol, es una institución con una narrativa propia, con una identidad que absorbe a quienes entran y a veces los transforma. Y ahí es donde entra la verdadera profundidad del mensaje de Xavi. Decía que Endrick tendrá que aprender a sostenerse en el tiempo, lo que implica un proceso de digestión emocional que pocos jóvenes logran entender en su primer año. No se trata de impresionar en 5 partidos, sino de comprender cómo funcionará su evolución durante los próximos 5 años. Es un tipo de visión estratégica que no suele aplicarse a jugadores de su edad, porque todos prefieren centrarse en la explosión inmediata, en el debut soñado, en el gol mediático. Sin embargo, Xavi dibujó una perspectiva que va más allá de los titulares, una perspectiva donde los primeros meses quizá no sean brillantes y eso no debería importar. Pero en Madrid no siempre ha sido un club comprensivo con los procesos lentos. La paciencia no es su virtud histórica. Y aunque en los últimos años la gestión de jóvenes ha sido mucho más inteligente, el riesgo de precipitar expectativas siempre está presente, agazapado entre las gradas, dispuesto a parecer al primer error del chico. La grandeza de su mensaje es que no buscaba frenar la ilusión, sino dirigirla. Era una invitación a entender que el talento necesita espacio para respirar, para equivocarse, para crecer de manera orgánica, sin la prisa artificial del entorno mediático. Una invitación a mirar más allá del gol espectacular en Brasil y observar a la persona detrás del prodigio. Porque sí, Endrick es una fuerza de la naturaleza, pero también es un adolescente que tendrá que lidiar con decisiones que otros tomarán por él. Y Xavi lo subrayó con una delicadeza casi quirúrgica. Que su carrera depende de quien lo guíe, de quien lo proteja, de quien lo escuche en los momentos en que la presión apriete más de la cuenta. Y ese tipo de guía no siempre está garantizada, ni siquiera en clubes gigantes. En realidad, lo que Xavi hizo fue recordarle al mundo del fútbol que la verdadera pregunta no es si Endrick triunfará, sino que hará el club para que eso sea posible. Y esa pregunta sigue flotando en el aire, cargada de matices, esperando que alguien tenga la valentía de responderla con hechos y no con titulares grandilocuentes. Si quieres que sigamos escarbando en estas capas más profundas del fútbol y sacar a la luz lo que normalmente queda fuera de foco, suscríbete ya, porque estas historias solo se entienden cuando se cuentan con calma y sin miedo a decir lo que muchos piensan pero no dicen. Si quieres que sigamos escarbando en estas capas más profundas del fútbol y sacar a la luz lo que normalmente queda fuera de foco, suscríbete ya, porque estas historias solo se entienden cuando se cuentan con calma y sin miedo a decir lo que muchos piensan pero no dicen. Y precisamente en ese punto,
En esa zona donde la conversación se vuelve más incómoda, es donde la reflexión de Xavi adquiere una dimensión todavía más reveladora. Porque no solo estaba hablando de Endrick como individuo, sino del ecosistema completo que rodea a un jugador precoz cuando entra en un club como el Madrid. Y es ese ecosistema el que suele determinar si un talento se expande o se encoge, si se fortalece o se fractura, si se convierte en protagonista o en símbolo de expectativas mal gestionadas. Lo interesante es que Xavi describía este escenario sin dramatismo, como quien detalla un fenómeno natural que sigue reglas claras aunque no siempre visibles. Para él, la clave está en comprender la relación entre el jugador joven y la estructura que lo recibe. Una estructura hecha de jerarquías internas, dinámicas del vestuario, decisiones técnicas y energías intangibles que recorren el club como corrientes subterráneas. Y sobre esas corrientes es donde Endrick tendrá que aprender a caminar sin perder el equilibrio. Xavi insinuaba que dominar el balón es el menor de sus retos. Lo verdaderamente complejo será interpretar las señales invisibles de un club que exige excelencia sin pronunciarla, que confía sin prometer, que sonríe mientras evalúa cada detalle. Cuando Xavi menciona la importancia del entorno, está tocando un punto que rara vez se explica con claridad, que en el Madrid nada ocurre de manera aislada. Todo se amplifica. Un buen entrenamiento no es solo un buen entrenamiento, sino una declaración silenciosa. Una mala semana no es solo una mala semana, sino un posible cuestionamiento del proyecto. Los jóvenes que llegan sin comprender ese código suelen perderse en una maraña de presiones que no saben traducir. Y Xavi, con la precisión de quien ha vivido esas dinámicas desde dentro, dejó claro que Endrick necesitará tiempo para leer ese lenguaje no verbal que define la vida diaria en un gigante europeo. Lo fascinante es que su mensaje también apuntaba a un aspecto emocional que se suele minimizar. Porque un jugador joven en un nuevo país no solo lidia con la prensa, la afición y el club. Lidia con la soledad, con el cambio de clima, con las rutinas distintas, con el silencio de las noches en una ciudad desconocida, con la presión de representar a un país entero que lo mira como si fuera un mesías deportivo. Todo eso pesa, aunque nadie lo vea. Y Xavi, al hablar de sostenerse en el tiempo, estaba incluyendo esta carga invisible que muchos analistas ignoran porque no entra en una estadística. Su advertencia implícita era que un talento precoz, por muy brillante que sea, puede sentir la tentación de esconder sus inseguridades detrás de la autosuficiencia. Esa fachada de confianza es habitual en jóvenes estrellas, pero también es la razón por la que algunos se quiebran cuando el entorno exige más de lo que ellos estaban listos para ofrecer. Xavi lo decía entre líneas. Lo que definirá a Endrick no será su capacidad para sorprender en sus primeros meses, sino su habilidad para resistir esos momentos en los que la versión pública del jugador se enfrenta a la versión privada del adolescente. Y en el fondo, la pregunta más incisiva que flotaba en su reflexión era si el Madrid está preparado para acompañarlo en ese viaje interno. Porque no basta con brindarle minutos o entrenadores de élite. Hace falta una estructura emocional que entienda cuando un joven necesita un empujón y cuando necesita un respiro, cuando debe ser exigido y cuando protegido, cuando es momento de lanzarlo al campo y cuando es momento de dejarlo observar para aprender en silencio. Y ese equilibrio, como Xavi insinuaba sin adornos, es uno de los desafíos más complejos del fútbol moderno. Su mensaje también invitaba a mirar de frente la naturaleza dual del Real Madrid. Por un lado, es una fábrica de grandeza, un club que eleva a los jugadores hasta alturas inimaginables. Por otro, es un entorno feroz que puede devorar a quienes no logran adaptarse al ritmo que impone su propia historia. Xavi lo recordaba al remarcar que el éxito no depende solo del talento, sino de la capacidad para convivir con esa historia sin dejarse aplastar por ella. Afirmaba que Endrick deberá aprender a correr como si no llevara ese peso a la espalda, aunque todos sepan que sí está cargando con él. Lo más sutil, pero también lo más penetrante, es que Xavi estaba invitando al club a mirarse a sí mismo. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Porque formar a un joven no es solo enseñarle a jugar, sino enseñarle a entender el lugar que ocupa en el engranaje. Y si el engranaje aprieta demasiado pronto, el jugador se desgasta antes de florecer. Es un ciclo que el fútbol ha repetido miles de veces y que Xavi quería evitar que se repitiera con Endrick. Al final, su mensaje era un acto de honestidad profesional. Una forma elegante y firme de decir que el talento es solo la mitad de la ecuación, y que la otra mitad depende de decisiones que aún no se han tomado. Decisiones que determinarán si Endrick se convierte en la estrella que muchos imaginan o en la historia que pocos se atreverán a mencionar dentro de unos años. Y esa es la parte que más congeló el pulso de Madrid, porque nadie quiere ser responsable de perder una joya que el mundo entero espera ver brillar. Pero esa posibilidad, tan incómoda como real,
fue lo que Xavi logró poner en el centro de la conversación con apenas unas frases. Sin dramatismo, sin gritar, sin acusar, solo con la autoridad tranquila de quien sabe que en el fútbol, como en la vida, las verdades que más escuecen son siempre las que más falta hacen. Solo con la autoridad tranquila de quien sabe que en el fútbol, como en la vida, las verdades que más escuecen son siempre las que más falta hacen. Y es precisamente esa mezcla de serenidad y contundencia la que convirtió las palabras de Xavi en algo más profundo que una simple opinión. Porque cuando alguien con su trayectoria habla, no lo hace para llenar espacio, sino para señalar una grieta estructural que muchos prefieren ignorar, confiando en que la euforia lo tape todo. Pero las grietas, aunque estén camufladas por entusiasmos momentáneos, siguen ahí, esperando su momento para recordarle al mundo que las historias más prometedoras también pueden convertirse en advertencias. Lo que retumbó en el Madrid no fue solo la posibilidad de que Endrick necesite un acompañamiento excepcional, sino la sugerencia implícita de que el club deberá revisar de manera sincera su propia dinámica interna. Porque la frase de Xavi obligaba a considerar un detalle incómodo, que no todos los jugadores jóvenes que llegan al Bernabéu lo hacen encontrando un ecosistema dispuesto a moldearse para ellos. Al contrario, son ellos quienes deben aprender a encajar en una estructura que ya estaba allí mucho antes y que seguirá estando cuando ellos se marchen. Y ese encaje no siempre es suave. A veces duele, a veces tarda, a veces simplemente no ocurre. Ahí es donde la reflexión de Xavi rozaba un territorio que pocos se atreven a explorar públicamente, la tensión entre la identidad del club y la identidad del jugador. El Madrid no se rediseña para acomodar a una promesa. Es la promesa la que debe adaptarse a la corriente dominante. Y esa corriente, aunque gloriosa, no es precisamente cálida. Está hecha de exigencias tácitas, de expectativas silenciosas, de una cultura donde el error no es un paso del aprendizaje sino una alarma. Xavi lo sabía y lo insinuaba con una delicadeza que no restaba gravedad a la idea. Y lo más revelador es que al hablar de esta tensión, Xavi no estaba lanzando una crítica frontal. Era más bien un retrato realista del ecosistema en el que Endrick tendrá que sobrevivir. Un ecosistema donde la línea entre el crecimiento y el desgaste es delgada y donde la percepción externa puede crear una presión interna difícil de gestionar. Ese es el tipo de reflexiones que solo quienes han vivido en la cima del fútbol pueden formular con precisión. Porque no se trata de análisis teóricos ni de especulación mediática. Se trata de memoria, de experiencia, de haber visto a jugadores extraordinarios desorientarse en un entorno que no perdona el menor desajuste. Y en esa experiencia reside la verdadera fuerza del mensaje. Porque cuando Xavi subrayaba la importancia del entorno, estaba recordando algo que muchos pasan por alto: que el futbolista joven no llega al Madrid como un producto terminado, sino como un proceso en marcha. Un proceso que todavía está definiendo su carácter, su identidad competitiva, su manera de responder al fracaso y de valorar el éxito. Y la pregunta que implícitamente dejaba sobre la mesa era si el Madrid será capaz de permitirle seguir siendo proceso durante el tiempo necesario, o si lo empujará a rendir como producto desde el primer minuto. Ese matiz es fundamental, porque la diferencia entre proceso y producto determina el tipo de mirada que recibe un jugador. Un proceso puede equivocarse, aprender, corregir. Un producto, en cambio, debe funcionar siempre, sin margen de error. La presión de ser tratado como producto a los 17 años puede alterar el desarrollo emocional de cualquiera, incluso de aquellos que parecen hechos de una confianza inquebrantable. Y Xavi lo sabía tan bien que bastó con mencionarlo para que el club entero sintiera el peso del recordatorio. Además, al hablar de sostenerse en el tiempo, Xavi estaba apuntando hacia una dimensión todavía más compleja: la consistencia. No esa consistencia técnica que se mide en goles o en estadísticas avanzadas, sino la consistencia psicológica que permite a un jugador mantener su identidad incluso cuando la crítica arrecia, cuando el banquillo llega, cuando la duda aparece. Esa consistencia es el secreto de las carreras largas, de las estrellas que no solo brillan, sino que iluminan durante años. Y es la consistencia que los jóvenes suelen tardar en construir, precisamente porque están en un momento de la vida en el que todo cambia, incluso su percepción de sí mismos. Para Xavi, sostenerse en el tiempo significa aprender a convivir con ese cambio sin que el cambio te desoriente. Significa saber quién eres cuando te va bien y quién eres cuando te va mal. Y aunque esa sea una lección que normalmente se aprende con años de experiencia, Endrick tendrá que asimilarla en un entorno donde cada semana es un examen. Ahí radicaba la inquietud del mensaje, en la posibilidad de que el club le exija certezas a alguien que aún está descubriendo las suyas. Lo más admirable de la forma en que Xavi planteó esta realidad es que nunca sonó pesimista.
No dijo que Hendrik fracasaría ni que en Madrid no sabría manejar la situación. Su tono fue el de alguien que confía en el talento del chico, pero que se niega a caer en la fantasía simplista de creer que el talento lo resuelve todo. Era un recordatorio de que las grandes historias necesitan estructura, equilibrio y estrategia. Que no basta con tener una joya, también hay que saber tallarla. En definitiva, las palabras de Xavi no fueron un jarro de agua fría porque cuestionaran el futuro de Hendrik, sino porque obligaban a replantearse cómo se construye ese futuro. Y ese tipo de preguntas, por duras que sean, son las que marcan la diferencia entre un proyecto brillante y un brillo fugaz. Y el Madrid, por más acostumbrado que esté a vivir en la cima, también debe detenerse a escucharlas. Porque incluso en la cima, los cimientos importan. Y Xabi Alonso, con su mirada lúcida y su voz pausada, acaba de recordarles exactamente por qué.